Bueno, tengo hijas, yo lo he vivido, la pobreza era una de las cosas que yo decía, por mucho que esto cambie, esto no, mis hijas van a seguir viviendo lo mismo, por mucho que yo me despelleje, como se han despellejado mis padres, esto va de unos a otros. Entonces, al decir vamos a investigar una herencia para romper con la herencia de la pobreza, pues dije, pues yo tengo que estar ahí. Ha habido muchas investigaciones, se han recabado muchos datos sobre la pobreza infantil y cómo se transmite la pobreza de generación en generación, pero no se ha contado con las propias personas que viven en situación de pobreza para tratar de entender mejor qué es lo que pasa, ¿no? Y por qué esa pobreza se transmite intergeneracionalmente, ¿no? Este proyecto de Cruce de Saberes que ponemos en marcha lo que quiere es justamente eso, incorporar o desarrollar un proceso de coinvestigación en el que haya personas en experiencia de pobreza que participen como sujetos activos, como investigadores, junto también a personas que vienen del mundo universitario y junto a personas que vienen del mundo del activismo social, ¿no? Cada uno de estos grupos de personas aporta un saber específico. El saber académico, que se aporta desde la universidad, el saber de la acción, desde el mundo del activismo social, y el saber experiencial, que aportan quienes viven esas experiencias de pobreza. Los sociólogos que hablan de agencia, agencia es el sentimiento de poder, ¿no? de poder transformar algo, ¿no? Y tal vez vosotros os situabais más desde la exigencia de la solución. Hay una persona por encima de ti que está pensando en lo mismo que tú estás viviendo, el deber que tiene la otra persona es mayor que el tuyo. Entonces, es muy interesante el ver cómo de los tres grupos pues tenemos un análisis o una visión de la realidad y en concreto la pobreza pues desde diferentes puntos de vista y se hace muy evidente eso. Yo voy a la caja y a mí me miran a lo mejor el bolso y a lo mejor a esta señora no, entonces esas cosas... Hay limitaciones a las cuales no se puede participar por limitación económica, material puramente, ¿no? Y son espacios de consumo, son espacios de lo que sea, ¿no? Los espacios de participación ahora mismo no son iguales para todas las personas y no acogen a todas las personas por igual. Me ha gustado mucho porque nos han dado la oportunidad, una de las pocas veces que tenemos, ¿no?, de poder expresarnos las personas que vivimos en extrema pobreza y me ha gustado mucho porque he sentido que hemos sido escuchados y entendidos y ha habido como una conexión entre lo que opinábamos nosotros o pensábamos nosotros y lo que aportaban los demás. Cómo se iban mezclando un poco nuestra perspectiva con la de los demás y también cómo nos íbamos un poco involucrando o tomando también las perspectivas de los otros grupos en nuestras propias preguntas. Una de las claves de este cruce de saberes es que las preguntas de investigación las decidiéramos entre todos los grupos. No se trataba de que un grupo, por ejemplo los académicos que tienen más experiencia en investigaciones, hicieran unas preguntas que nosotros tuviéramos que responder, ¿no? Sino entre todos y todas decidir cuáles son las cosas que nos interesa estudiar y en qué queremos profundizar para entender mejor cómo romper con la herencia de la pobreza. ¿Qué vivencias nos pueden hacer que se respete la Carta Social Europea? ¿Qué necesitamos para hacer cambios? ¿qué cambio se necesita para erradicar esto? Erradicar la pobreza. ¿Qué cambios? Pon las tres palabras, por favor. A ver, Vivencia. Vivencia, erradicar la pobreza y toda la sociedad. ¿Qué nos hace falta para que las personas con experiencia? No, a ellos les hace falta que nosotros cambiemos algunas cosas. Si no usamos esta pregunta, podemos pensar otra que pueda responder a esa sensación de urgencia que transmiten los militantes. Cuando al principio parece que partimos de preguntas o de conceptos tan diversos entre grupos y dentro de un mismo grupo y que al final del día a lo mejor tenemos 3 afirmaciones o 3 preguntas que han ido evolucionando y que al final nos representan a todas, me parece algo... me conmueve mogollón, me hace pensar que somos un grupo humano que tiene un objetivo común al final y que aunque lo vivamos desde experiencias diferentes,
somos capaces de encontrar formas de trabajar y de luchar juntas. Un trabajo fundamental que hemos ido haciendo a lo largo de este proceso ha sido el partir de las propias experiencias de vida de las personas participantes y a partir de esos relatos, de esas experiencias, entrar a analizar el porqué de las lógicas de las distintas personas que aparecen en esas historias, ¿no? Todos los comportamientos, todas las actitudes, todas las acciones de cada persona tienen una razón de ser y es importante entenderla para poder ver cómo poder responder a esas realidades. ¿Se quiere divertir? En el colegio. Le da igual lo que hagan o digan, que lo que quiere es que le respeten, ¿no? Y defenderse. Porque decíamos que se sentía rabioso, frustrado, con miedo. Otra de las lógicas que decíamos era eso, que le sepan comprender y ayudar. Y no estar siempre juzgados. De alguna manera hay una lógica de sufrimiento detrás de todo esto que yo creo que... ¿Pero hay sufrimiento o hay una lógica de sufrimiento? O sea, de alguna manera... Sí, evitar el sufrimiento que la institución me causa, fíjate. Evitar el sufrimiento. Sí. Algo que se han repetido prácticamente en todas las reuniones y todas las veces que nos hemos encontrado en los distintos seminarios ha sido trabajar con la técnica del parecido diferente, ¿no? Primero dedicar un tiempo importante a comprender la aportación de cada uno de los grupos, que el resto de grupos entendieran bien lo que cada grupo aportaba y luego analizar qué cosas de lo que ha dicho el otro grupo se parecen a lo que ha dicho mi propio grupo y qué cosas son diferentes, ¿no? Lo que es parecido nos permite descubrir que vamos avanzando en un mismo camino. Lo que es diferente nos permite aprender también de los otros grupos y descubrir que todos los grupos tenemos algo que aprender y algo que enseñar a los demás. La palabra vergüenza la habíamos relacionado con la palabra estigma de las académicas. Y luego los juicios los hemos visto parecidos con la vergüenza de los activistas y con el estigma de los académicos. Y luego, con los activistas, nuestra idea de dignidad, también con reconocimiento, como hemos dicho antes, hemos explicado, pues una cosa sale de la otra, ¿no? Para mí la palabra, dignidad, con lo que están diciendo, ¿sabes? Se me hace más asequible si digo reconocimiento. Nosotros pasamos por el reconocimiento en nuestro grupo para llegar a la dignidad, pero nos parecía que cuando hablábamos de espacios de acogida, no nos gustaba este juego de que alguien nos reconozca, de que es, porque ya establecía como clases. Y entonces pasamos a decir, no, es que hay que luchar, es que todos tenemos una dignidad para estar en esos espacios, ¿no? Cómo entendernos es difícil, entendernos profundamente, o sea, poder llegar a saber lo que el otro quiere decir e incluso a explicar y a que se entienda lo que nosotros queremos decir. Uno tiene que desembarazarse de sus conceptos previos para crear conceptos nuevos con el otro compartidos, ¿no? Y de esta manera nos vamos a ir moviendo. Si yo me alejo de no se caiga, pues tendrá que estar. Podemos ir probando las posturas. Vale, y luego vamos moviendo. Muchas veces la tendencia en estas reuniones, en estos seminarios, puede ser el trabajar sobre todo con la palabra, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta que eso nos sitúa en distintos lugares, ¿no? Hay personas que tienen más experiencia, que su trabajo consiste en hablar, en comunicar y que otros pueden sentirse más inseguros, ¿no? Con el uso de la palabra, con el miedo a no entender a los otros, ¿no? Por eso es importante también que haya momentos en los que utilicemos otros lenguajes, busquemos otras maneras de expresarnos, que nos saquen a todos de nuestra zona de confort y nos obliguen a encontrarnos de otra manera, ¿no? El trabajar lo corporal, el trabajar a través del teatro, de las estatuas humanas, y luego el trabajar también con juegos informales, ¿no? Que podamos encontrarnos desde la parte también más lúdica. Desde ahí podemos vencer nuestras vergüenzas, nuestros miedos a mostrarnos y desde ahí poder generar una confianza que luego nos puede ayudar a expresarnos de otra manera, ¿no? Hondo. O sea, como vínculos que se manifiestan, o sea, que queremos que se vean a través del contacto físico. O sea. Vanessa, ¿cómo te sientes con respecto al grupo? Solo sé que la persona que vino hace unos días y que yo eché, ahora tiene amigos, bueno, no amigos, sino que veo que tiene gente que viene con apoyo. Cuando hablamos de pobreza,
La visión que se suele dar habitualmente tiene que ver mucho con lo material, con los recursos, con el tener o no tener, ¿no? Y eso, algunos de los grupos que participaban lo ponían encima de la mesa, y el grupo de militantes, de personas con experiencia de pobreza, no para de repetir, la pobreza no es eso, o no es solo eso, hay otras muchas partes que os estáis olvidando, ¿no? Y en ese momento tuvimos la suerte de poder contar con la investigación que se hizo sobre las dimensiones ocultas de la pobreza, que se hizo desde ATD Cuarto Mundo Internacional, y que justamente lo que permite es ampliar el foco, ¿no? Entender la pobreza no solo como la falta de recursos, sino entender toda la dimensión que hay de relación y de vinculación con otros, todo el maltrato que se sufre cuando se vive en situación de pobreza, y todo el peso del sufrimiento y también de la resistencia que ponen en marcha quienes viven esta situación. La lucha por la supervivencia, que son todos estos actos, cotidianos o no, que hacen las personas en situación de pobreza por salir adelante, ¿no? Y lo invisibilizada que está toda esa parte, lo invisibilizado, que hablamos antes del esfuerzo que hacen las personas o las familias en situación de pobreza. O sea, todas estas están funcionando, pero desembocan en esta, que es lo que define para ellas la pobreza, que es el sufrimiento en el cuerpo, en la mente y en el corazón, es decir, que se enferma más y que además se tiene como menos acceso a medicación, que las personas en situación de pobreza hacen por sobrevivir ellas, porque sobreviva su familia, su comunidad. Que cuando heredas la pobreza y tienes privaciones materiales y sociales, tú tienes que seguir en lucha, quieras o no quieras. O sea, como que antes de cómo explicar la herencia de la pobreza, es que siento que en todos los espacios en los que yo he participado, he militado, como lo queramos llamar, no sabemos lo que es la pobreza. Bueno, yo llegaba como muy con la mentalidad de la estructura económica es decisiva, ¿no? Cuando llegábamos a intercambiar con el grupo de militantes, de personas que viven la pobreza, pues es que no salía esto, ¿no? O sea, salía... No era lo principal, sí. Era algo, o sea, es algo y es fundamental y se reconoce como un elemento fundamental. Y decían, pues nosotros le damos la culpa. Primero le echamos la culpa a nuestros padres, y después nuestros hijos nos echan la culpa a nosotros. No echabas la culpa a la pobreza en la sociedad, echabas la culpa a tus padres realmente, como si ellos no te quisieran, porque si te quisieran, pues estarían mal. Pues todo esto que nace que la sociedad también te lo inculca sin que tú lo sepas desde pequeña, pues por la mirada de otros. Tú ya cuando naces con eso, pues ya tienes el que no puedes valorar el cariño de tus padres, igual que otra persona que no tiene esas necesidades. Y yo pensaba eso, antes de lo del cruce y la verdad que ha sido un proceso súper empoderador, que me ha empoderado muchísimo, pero antes de todo esto era como algo asumido. Esto es tu vida y así la vas a vivir tú y con la cabeza agacha y ya está. Es que no queda otra. En servicios sociales encontrabas un expediente así de gordo, ¿no? Que de alguna forma recogía toda la historia de los abuelos, de los padres, de los nietos, y era como una mochila que cuando alguien tenía que cargar con la mochila de todas aquellas cuestiones que en ese expediente, en esa historia social, estaban de toda la familia, ¿no? Claro, porque lo que tú te esfuerces y quieras estudiar para tener un trabajo más digno, en ese trabajo digno, igual que tú, hay otras personas que han estudiado que están en mejor condición económica o social que tú. Entonces esas personas van por delante de ti. Pero si tú tienes capacidad de estudio, puedes optar a un trabajo muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que dices, a lo mejor es que si estoy de administrativo voy a tardar un montón en salir al empleo, ¿no? Entonces tengo que pagarme la universidad, tengo que hacer una carrera, son muchos gastos. O sea, te genera una ansiedad que a lo mejor dices, pues casi mejor pues me pongo a limpiar botas. Es así. Pero es que ya desde pequeño, desde el colegio, desde el primer momento. Porque por desgracia los adultos somos así, que inculcamos a nuestros pequeños, tanto por un lado como por otro, cómo somos uno y cómo somos otro y cómo tenemos que estar separándonos. Y luego ya cuando vas al colegio y ves que los demás niños se ríen de ti, si no vas como ahora por eso quieren las marcas, que parece que tontos soy con las marcas, no, es que es eso que quieres evitar, que te hagan daño. O sea, no es que Nike sea la maravilla del mundo, es que si van por Nike no piensas que tienen miseria en tu casa y entonces no te atacan tanto y es una manera de protegerte. Al final yo me doy cuenta y me he dado cuenta en esta de cruce que es que la herencia de la pobreza está en la esencia de la pobreza. O sea, es algo que te viene dado, ¿no? Como un ente que abarca una serie de cosas que no son efectivamente solo lo material, que son mucho más profundas que eso.
y por eso me parece que este asunto de la herencia toca exactamente donde hay que tocar. Cruzar saberes no es solo hablar, intercambiar, aprender unos de otros. Es también ser capaces de producir, de hacer algo de manera conjunta, ¿no?, entre los distintos grupos de pares. Entonces, bueno, a lo largo de estos 3 años hemos probado distintos formatos en los que la propuesta era, en pequeños grupos mixtos, donde había personas de los distintos grupos de pares, producir cosas juntos, ¿no?, escribir textos comunes en torno a algunas de las ideas que iban saliendo, realizar un mural en el que de manera gráfica se recogieran cuáles son las claves para romper con la herencia de la extrema pobreza, hacer un vídeo colaborativo entre distintas personas que pudiera mostrar una historia donde se señalara cuál es el problema de la herencia de la extrema pobreza y cuáles son las cosas que podemos poner en marcha para dar respuesta. Yo qué sé, si yo voy bien y no me meto con nadie, ¿por qué me tienen que estar atacando siempre con cosas que ya han pasado? Vamos a hacer lo posible y vamos a arreglar a esa esperanza, ¿vale? Quisiera saber, porque me da mucho miedo, porque ya me ha pasado otras veces y tengo alrededor que digo que yo quiero tener a mi niña conmigo, si nos puede buscar un trabajo o un sitio que nos den alimento. Pues voy a ser sincera, ¿vale? Cuando he metido todos los datos, porque ahora tenemos como un nuevo programa de apoyo a la infancia, me ha salido que bueno, pues que está en un riesgo alto, ¿vale? Ahora mismo por la situación en la que estáis. Eso me dijo mi padre, ¿vale? Entonces, el problema mayor es un poco el trabajo, ¿vale? Proponer espacios de intercambio de mundos distintos, pero muy preparados para que minimizar eso que va a pasar de todos modos, pero hay que minimizarlo. La gente no se la puede exponer a un dolor en el que luego no le abraces. Herramientas para que las personas que vivimos en la extrema pobreza podamos llegar a esos espacios de participación y exponer. Sentirnos responsables e interpeladas por el problema y con que tenemos que hacer algo por ello, o sea, que hay que mojarse, no mirar hacia otro lado, porque aunque no seamos políticas, aunque no tomemos las decisiones, jugamos un rol en nuestra sociedad. Uno de los gravísimos problemas que tenemos es la segregación social y espacial.